Señores, muy buenas tardes, hello. Hoy tenemos la presencia aquí. Vamos a hablar de economía, del economista, por supuesto, y también miembro del comité ejecutivo del PLD, Richard Medina. Richard, gracias. Porque yo sé que todo el mundo está muy ocupado, un juidero muy grande, pero gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, vamos a hablar de economía nacional y mundial. Ok, pero antes permítanme decirle que recibí esta mañana, llegando a Sol, esta agenda bellísima, Agenda un siglo, Minerva Mirabal. Minú, su hija, me la envió 1926-2026. Es una cosa preciosa. Aquí en la entrada, en la portada ya, en las primeras páginas, hay cartas de Minerva a Manolo sobre situación que estaban pasando. Esto es una belleza. Entonces, gracias al Banco de Reserva que contribuyó con la Fundación para producir esta publicación de esta agenda. Y por supuesto, la Fundación Casa Museo Hermanas Mirabal. Minú me mandó una notita que yo no puedo casi leerla porque cada vez que la leo me pongo a llorar. Aquí está, miren, vamos a ponerla por aquí. Miren qué cosa tan bella. Esas son, ustedes saben que esas son las mariposas, como se le dice a las tres Mirabal, las mariposas. Entonces ella me manda esta tarjeta tan bella con las mariposas y me dice, querida Chello, querida, a mí me dicen Chello, lo que son cercanos, me dicen Chello. Cuando me dicen Consuelo yo ni entiendo a veces. En el 2026, a un siglo de su nacimiento, quiero que Minerva te acompañe. En Navidad y siempre. Te lleguen mis felicitaciones. Con mucho cariño, Minú Tavares Mirabal. Y a Manolito, su hermano, un abrazo también. Yo tengo aquí en el programa, viéndome, uno de mis nietas de los trillizos, como le digo yo, los tri-tri, se llama Melina, que me está acompañando. Y le voy a entregar esta. Ellos viven en Estados Unidos. Y yo quiero que ellos sepan quiénes son las Mirabal. Estos tres dominicanos que viven en Estados Unidos. Ya ella lo sabe que se la voy a entregar. Richard, dice que, óyeme esto es rapidito. Dice que Trump bombardeó un local de drogas en Venezuela. No dijo quién, ni dónde, ni nada. Está saliendo ahora la noticia, que él bombardeó un sitio donde fabrican droga en Venezuela, en territorio, pero no dijo dónde. Ese por un lado. Netanyahu está allá. Netanyahu tiene una situación, hablando con Trump, ya fue Zelensky a discutir con Trump los acuerdos, si se va a llegar a acuerdo o no. Vamos a ver por dónde sigue eso, porque Putin dice el Donbass, se hizo el referéndum, es de la Federación Rusa, y Netanyahu dice que no, que tiene que ser una zona de libre comercio, el Donbass. Parece que están frisadas las cosas ahí, vamos a ver. Y Netanyahu está ahora mismo con Trump, pero parece que tiene problemas con Trump. Dice aquí el periódico El País. El primer ministro israelí, que se reúne por quinta vez en un año con el presidente de Estados Unidos, quiere congelar, Netanyahu quiere congelar el plan de paz en Gaza que hizo Trump. Poder bombardear Irán, a eso es que va Netanyahu. Forzar el desarme de Hezbollah en el Líbano y permanecer en la Siria que ocupa. Pero además de eso, Netanyahu quiere entrar a Cisjordania, ya está haciendo nuevos asentamientos y dice que de ahí no lo saca nadie a Israel, que esa es la parte que le toca a los palestinos en Cisjordania. Él la está llenando de nuevo de asentamientos porque él hace lo que le da la gana. Netanyahu hace lo que le da la gana como buen sionista que es, digo yo. Entonces él está discutiendo esto con Trump. Se dice que si va a unas elecciones, porque hace todo esto para retardar el juicio que tiene por todas las cosas que ha hecho. ¿Okay?
Es una gente que tiene un juicio pendiente, él y la esposa. Bien. Entonces, también dicen que está haciendo todo esto para que el juicio no lo hagan y que si va a elecciones, que le están pidiendo elecciones a Netanyahu, las perdería. Todo esto se está manejando en el plano internacional, queríamos decírselo, y finalmente, que China inició. Ustedes se acuerdan que le dijimos la semana pasada que Estados Unidos le vendió 11.000 millones de armas, de diferentes armas, a Taiwán. Y China se ha parado en dos patas. Hoy comienza, China inicia hoy ejercicios de bloqueo y disuasión multidimensional cerca de Taiwán, en el estrecho de Taiwán. Dice que es casi como un triángulo. Las maniobras se llevan a cabo con la participación del ejército chino, la armada china, la fuerza aérea china y la fuerza de misiles del país asiático. Y representa una advertencia para aquellos que buscan la independencia de la isla. Ya se lo está diciendo a Japón también. China lo está porque la primera ministra que acaba de ser, nosotros estamos dispuestos con usted, Trump, si ustedes invaden a Taiwán y defienden a Taiwán, nosotros estamos dispuestos a pelear también. Y China le ha echado un rapapolo a esa señora. Y le dijo a los chinos, y no me pisen ya a Japón. No pisen Japón, ni como turista ni como nada. Pues el caso es que podemos empezar, casi estamos empezando el año, como terminamos, con una tensión increíble. ¿Qué tú crees de eso? Y si eso afecta a la economía del mundo, todo esto. Sin duda que afecta, afecta los prospectos de crecimiento 2026-27 de la economía. Yo creo que el mayor impacto de esas tres noticias que usted menciona es evidentemente el de la relación China, Taiwán, Japón, Estados Unidos. Y eso tiene, esa venta de armas a Taiwán reversa, o viene a revertir, una serie de años que tiene Estados Unidos relacionándose con Taiwán, de manera que no se afecte sus intereses en China. Estados Unidos, le comentaba antes que yo creo que cometió quizá los errores de meterse en varias guerras al mismo tiempo o durante los últimos años. Así señor. Y eso generó un gasto masivo. Y perderlas. Bueno, entre salieron comillas, ahí, pero eso le generó a ellos un gasto masivo y una acumulación de deuda masiva, que bien pudieron haberlo utilizado para temas de infraestructura en Estados Unidos, para beneficiar a todos estos países que somos aliados de Estados Unidos, pero lo usaron en la guerra. Trump está revirtiendo eso. Está tratando, de hecho en su primer gobierno, él no generó guerra con nadie. Sí. Muy diferente, por ejemplo, a Obama y a Biden. Sí, Obama dejó 12 multadas. Claro, y bombardeos, el tema de Libia, que es lo que ha desestabilizado la migración en Europa. Que es lo que, por tumbar a Gaddafi, se ha metido todo el mundo por ahí, por Libia, para Europa. Ese fue un evento que no venía de Estados Unidos, o sea, no fue Estados Unidos que lo inició, fueron los europeos. Fueron los europeos. Los franceses, de manera específica. Ajá. Y yo creo que fue un error, porque Gaddafi, en Libia, era como quien dice la policía de ahí. Él evitaba que todo aquel que estuviera en el Sahel de África, que estuviera en el Sahara de África, subiera y cruzara el mar Mediterráneo hacia Europa. Exacto. Salido, tumbado Gaddafi, bueno, ya la migración ha sido masiva hacia allá. Masiva. Entonces yo creo que eso va a desestabilizar en el tiempo a Europa. Con respecto al tema chino, yo creo que el Estado americano va a tratar de manejar esa situación con China al menos durante 3 o 4 años más. Porque China, antes de llegar Trump al gobierno, tuvo una política de minar y producir materiales de tierras raras y también de tungsteno. Entonces, como ellos son los que tienen el 60% de la producción mundial y el 90% del procesamiento de esos minerales, que se usan desde fabricación de armas, microchips, maquinaria para hacer maquinaria, teléfono, todo. Aviones, vehículos. Aviones, misiles, todo. Si los chinos cierran esa llave, pues la industria americana, la industria europea, la industria asiática en general, sufre bastante, tiene una escasez. Entonces Estados Unidos, bajo Trump, lo que está haciendo es
desarrollando en países aliados o en Estados Unidos lugares donde minar material de tierra rara y donde procesarlo, que eso es otro tema. Sí. Entonces, hasta que ellos no puedan tener asegurada la cantidad necesaria para la producción de los bienes que ellos produzcan, y Europa también, pues yo creo que va a haber cierta beligerancia con China, pero no va a haber un enfrentamiento frontal. Sí. Como diría, we hope. Todos esperamos We eso. hope. Pero yo Claro. creo que Estados Unidos ha hecho el cambio Sí, correcto, sí, porque sí. no puede depender su flujo de producción mundial de China. Tiene que depender de otros países. De otros también. países. Pero acuérdate que con Biden cogió y le mandó a la Pelosi allá a Taiwán Con 5 aviones y casa que la aviones, protegieron. se llevó hasta el hijo para que hiciera negocio la Pelosi. Ay. Qué problema. Y entonces China hizo así. O sea que con el Partido Demócrata ha sido un partido muy beligerante. Contrario a lo que uno pensaría, Contrario a lo que uno pensaría, incluyéndonos a nosotros. Biden sí tuvo la visión, o el equipo de Biden, de comenzar a incentivar la producción local de microchips y también de vehículos eléctricos. Sí. Trump está continuando eso. Sí. Los aranceles de Trump, Biden los continuó, lo que puso Trump el primer año. Ahora que tú dices eso, acabo de ver la noticia de que Elon Musk, gracias al vicepresidente Vance, ya ha vuelto a acercarse a Trump. Ahora mismo está saliendo la noticia. Yo creo que es una alianza interesante porque Musk tiene prácticamente 98% de lo que son los satélites de órbita baja en la Tierra para producción de Internet desde el espacio. Y eso es un activo muy estratégico para Estados Unidos. Sí. Que los chinos no le han ganado a Musk. No le han ganado, en eso no. En eso no. Y además, hoy sale en el Washington Post, que ya también reí, comenzaron a presionar a Trump con que publicara los papeles de Epstein y usted que estaba allá. Y ahora dice, el Washington Post, un artículo dice, se publicaron los papeles de Epstein y no afectó a Trump como se pensaba y afectó más a Bill Clinton. Lamentablemente, así es. Así es. Bueno, entonces ¿tú crees que ese panorama? Sí, yo creo, ellos van a seguir subiendo la tensión, pero China tiene algo que Estados Unidos necesita, que es la producción de esos minerales ya procesados de tierras raras y de tuxteno. Sí. Estados Unidos tiene algo que China necesita y es acceso a mercado. El mercado americano sigue siendo el mercado más grande. Ahora mismo con este tema de los aranceles hay una especie de parálisis o ralentización del comercio. Y China en estos momentos depende mucho del comercio mundial. Sí. China ya no está produciendo, no está urbanizando, sacando tanta gente del campo a la ciudad como en años anteriores. Para referencia, en la década de 2000 y 2010, aproximadamente 8 a 15 millones de chinos salían del campo a la ciudad cada año. Oye. Eso es 1 o 2 Manhattan completos. Sí. Entonces ya eso no está pasando y por lo tanto hay una serie de bienes que se producían para eso, tuberías, cables, muebles para hogar. Toda esa gente demandaba muchísimos bienes que ya no está teniendo esa demanda y por lo tanto los chinos, para no desemplear la gente que trabaja en esas fábricas que producen esos bienes, tiene que venderlo en el mundo, tiene que exportarlo. Por eso que estamos viendo esta ola de bienes baratos que vienen de China y que probablemente acabe con la producción industrial de países como nosotros, que somos no desarrollados. Exacto. Entonces yo creo que hay que ponerle atención a eso. China, como digo, necesita Estados Unidos, necesita Europa, porque son mercados de consumo muy grandes. Entonces ellos tienen una relación amor-odio. Entre el comercio asiático, entre ellos mismos, no da abasto. Lo que pasa es que el comercio asiático, los chinos le venden a los asiáticos bienes muy básicos, manufacturas muy ligeras. Porque los bienes electrónicos y vehículos que se fabrican en Corea, Japón, ahora Vietnam, es como nosotros Filipinas, que nos tienen unas tiendas, y que, ahí hay de todo en esa tienda, pero toda la chuchería y todas las soquetas. Claro, los chinos tienen bienes avanzados, claro, pero no es el mercado. No el mercado para esos bienes en África, países de Latinoamérica, que no estamos al nivel de desarrollo que esos países de Asia. Claro, que requerimos lo otro. Claro. Bien, nos vamos para República Dominicana. 2025, ¿cómo nos fue? Yo creo que en términos generales mal, aunque hay algunos puntos positivos. El crecimiento fue quizá el más bajo, sacando el de pandemia los últimos 15 años. Hoy debe salir, porque hay reunión de política monetaria, hoy o mañana el comunicado, y ahí probablemente se diga cuánto fue el crecimiento a noviembre. Sí. Yo creo que en el año el crecimiento estuvo alrededor de 2.1, 2.2%.
nosotros normalmente crecemos 5. Y es un crecimiento bastante bajo y uno lo ve en la calle, o sea, ve menos dinamismo en los negocios, el que le iban a pagar una factura se la pagan no en 30 días, sino en 6 meses, 4 meses. Entonces, eso es una dinámica compleja que no permite las ventas, no permite las ventas. Mucha gente habla de frías navidades por eso, es por el ambiente de bajo crecimiento que tenemos. Entonces, yo creo que ese ha sido un punto negativo. Otro punto que al final del año fue cambiando es que aumentó la inflación. Aumentó la inflación, todavía está entre los parámetros que el Banco Central estima, que es entre 3 y 5%, está como en 4.8 ahora, 4.8%. Pero cuando uno ve nada más los bienes que son alimentos y bebidas no alcohólicas, que son los de mayor peso en los bolsillos de los hogares más pobres del país, pues ese está aumentando casi el doble, 8, o más de 8%. Eso es muchísimo, muchísimo. Sí. Nosotros hemos estado mucho tiempo con precios de comida, salvo 2021 y 2022, que crecen un 3, 4%. Ahora está duplicando. ¿Y por qué se le llama tanto la atención? O llaman los economistas, incluso los organismos internacionales, sobre la cuestión de la inversión de capital. O sea, que se ha hablado mucho sobre la inversión de capital con respecto a la inversión en subsidios, etcétera. ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que es digno de que se revise eso? Sin dudas. Lo que yo no creo que haya la voluntad política para hacerlo. ¿Pero por qué? Porque el gobierno, cuando llega, lo que hace es que duplica la cantidad de hogares beneficiarios de los programas sociales. La cantidad de hogares que estaban afiliados tenía una lógica. Y la lógica era que ellos respondían a una encuesta que se hizo, o que se hacía periódicamente, y aquellos que tienen un índice de calidad de vida que ameritaba darle ese subsidio, pues se le daba. El subsidio se duplica, pero también se deduplica la cantidad de afiliados. Sí. Y yo creo que eso se hizo sin ningún rigor. Yo creo que había que establecer metas claras de qué era lo que se estaba haciendo. Y un segundo problema vino con las llamadas pensiones especiales. A un grupo de gente se le está dando pensiones especiales que quizá no entraba. Hay un grupo que yo no conozco como empleado del Estado, y se le dan pensiones de 80 a 100 mil pesos. Sí. Entonces todo eso se va acumulando y va generando un gasto que es muy poco productivo. Para el gobierno poder mantener unos niveles de déficit que gasta más de lo que ingresa, que no sean alarmantemente altos, pues lo que ha hecho es bajar el gasto que puede bajar. Si tú no puedes bajar los subsidios, no puedes bajar la nómina, no puedes bajar las pensiones, lo que hace que la aumenta, y no puedes dejar de pagar los intereses de la deuda, pues el único gasto que tú puedes bajar como gobierno es la inversión en capital o de construcción de obras públicas. Sí. Y es precisamente lo que ha pasado. Entonces, ese gasto tiene la particularidad de que tiene un efecto multiplicador amplio. Efecto multiplicador es que si vamos a hacer una escuela en una comunidad, hay que emplear un grupo de gente, a la ferretería de la comunidad hay que comprarle cemento, varilla, va después un grupo de plomeros a instalar tubería, a instalar sanitarios, van a freír y a comprar comida. Después viene otro grupo que son los pintores a pasar la brocha. Sí, entonces hay una serie de... Eso me perdona, pero eso me acuerda a Joaquín Balaguer. Claro. Bueno, Joaquín Balaguer, que hay que decirlo, la mitad del presupuesto era gasto de capital, la otra mitad gasto corriente. Eso es así. 60% gasto de capital, 40% gasto corriente. Exacto. Entonces un blog puesto por Balaguer, como decía Marco Blonda, significaba comida, el comercio, la escuela, un blog. Entonces, en países, a veces hay gente ahora diciendo que no es necesario ese gasto. Yo digo, mira, en países como Estados Unidos, países europeos que ya son economías maduras, no afecta tanto. Pero en países como República Dominicana, que estamos en desarrollo, es fundamental, es crucial el gasto de capital amplio del gobierno cada año. Es obligatorio. Es fundamental. Entonces, hoy precisamente está el banco, el BID, que ojalá eso suceda, van a dar 1.000 millones para el saneamiento de las costas, de los mares. Ojalá que sea así. 1.000 millones de dólares, donde estamos nosotros. Y ojalá que sea así, porque tenemos el problema del sargazo y todo eso, a ver también si eso se maneja. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, ¿cuál debe ser, desde el punto de vista de ustedes, en el PLD y tú como economista, cómo debe reorientarse la economía exactamente, con más gasto de capital?
Por ahí es que hay que empezar. Claro que sí. Y yo diría ir revisando gastos que son altamente improductivos. Improductivos. Improductivo es Y gastos que no tienen retorno. Y todo ese dinero, dice hoy Andy Dawarre, que tenemos 300 y pico mil millones, que lo hemos cogido, prestados, están almacenados, que por qué no los usamos. Eso es una excelente, Eso dice trae un Andy excelente hoy. punto para finalizar el año. Sucede lo siguiente, en 2020, 2021, el gobierno comenzó a conseguir más deuda de la que necesitaba. Normalmente el gobierno lo que hace es dice, bueno, mis ingresos son 100, yo voy a gastar 120, la diferencia de esos 20 tengo que buscarla prestada. Sí. Pero en este caso el gobierno no buscó 20, buscó 30. O sea que habían 10 por encima de lo que debía buscar. Okay. En ese momento eran 100 mil millones de pesos, 2020. En 2021 fueron aproximadamente 50 mil millones de pesos adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Que como el gobierno se está endeudando para buscar ese dinero, está pagando intereses, Sí. pero no lo gasta. Entonces, está pagando intereses, lo guarda Y en más una que cuenta. gastarlo, no lo invierte. No lo invierte, lo tiene ahí en una Ese es cuenta. el problema, invierte. Entonces, imagínese usted que el negocio es el siguiente. El gobierno paga un 7% de tasa de interés en dólares. Si fuera en pesos, fuera un 12, un 11. Sí. Y lo guarda en un banco, en el Banco de Reservas, al 2%. Entonces, el gobierno está generando lo que se llama un carry muy negativo. En gobiernos anteriores, yo que trabajo en el Ministerio de Hacienda, uno trataba siempre de que ese carry, ese dinero extra que quedaba, fuera lo más pequeño posible porque estamos pagando intereses por encima de lo que nos iba a dar un banco. Sí. Aquí fue masivo. Entonces, ese dinero ha seguido dando vueltas en el sistema financiero y bueno, está en los 300 mil y pico de millones que mencionan de Daguana en su artículo. Y yo creo que es innecesario. Yo creo que el gobierno debe buscar mecanismos. Se puede remediar. Bueno, se puede hay que ver, debe remediar y se puede. El gobierno comenzó a hacerlo en el presupuesto reformulado de 2025. Ajá. Y creo que queda mucho dinero todavía que deben tratar de ver en manos de qué instituciones que está y devolverlo a las arcas del gobierno central para usarlo financiando el presupuesto 2026. Hay otro aspecto. Hoy precisamente Industria publica a dónde hemos tenido más éxito en zona franca. ¿Cuáles son las partes que hemos tenido más éxito desde tu punto de vista? Porque Industria dice, tenemos más zona franca, el oro, que subió de precio, tenemos entonces más trabajo. Los empresarios están planteando, tenemos que crear más empleos de calidad. A mí lo que me da miedo es de que el empleo de no calidad, ya tú sabes por dónde va. Yo espero que no. Pero que los empresarios dicen, tenemos que crear más empleo de calidad. O sea, hay una preocupación por el empleo del dominicano. Y eso es importante. Claro que sí, claro que sí. Empleo de calidad normalmente uno le llama a que si tú trabajas en un sitio, tu empleador cotiza para ti en la Tesorería de la Seguridad Social, la TCS, lo que te garantiza, entre otras cosas, protección social, sí. Acceso a pagar dinero para una pensión en el futuro y acceso también al seguro de discapacidad, si te pasa algo, bueno, hay un seguro que te cubre. Claro. Y también al seguro de riesgos laborales. Entonces, todo eso viene con lo que se llama el pago de la Seguridad Social. Sucede que República Dominicana ha tenido rezagos con la creación de ese tipo de empleo. Sí. Hay muchos costos vinculados con esto. Pero respondiendo a su primera pregunta sobre qué sectores han sido más dinámicos, yo diría que el sector financiero le ha ido muy bien este año. Qué bien. El sector construcción le ha ido muy mal este año. Y hay un grupo de sectores que están como en el medio. Zona Franca le ha ido bien. Zona Franca le ha ido relativamente bien. Sí. Digo relativamente por los aranceles de Estados Unidos. Exacto. Eso le generó menor crecimiento. Claro, claro. El sector agropecuario le ha ido, al menos en el papel, yo tengo ciertas observaciones con eso, le ha ido bien. Y también al sector minero le ha ido bien. Al sector minero. Cuando aquí se menciona que están creciendo las exportaciones muchísimo, es lo que se llama efecto precio en economía. Hay dos rubros que su precio está subiendo muchísimo, o ha subido muchísimo este año, y cuando uno calcula las exportaciones, pues se ven que son muy altas, que son el oro y el cacao. Okay. Eso es positivo, pero eso no quiere decir que estemos también exportando otros rubros. Recordemos que con el tema de Estados Unidos, pues, con sus aranceles, las zonas francas nuestras están exportando quizás menos allá, porque es más caro, los consumidores les sale más caro hacerlo. Y también... ¿No nos hicieron a nosotros
No se ha anunciado. No se ha anunciado. Yo tengo la esperanza de que este año, en 2026, se pueda. Sí, incluso con el convenio que hay con Haití, la zona franca de Haití, que se está esperando también. Eso, ahora no recuerdo si lo aprobaron, el Hope Help. Ajá. Ojalá lo aprueben, yo estoy de acuerdo con que lo aprueben, porque eso beneficia a República Dominicana. Y a los haitianos y a República beneficia Dominicana. A Haití, beneficia a Haití. Pero el tema nuestro, ojalá que se pueda hacer la negociación donde nos eliminen ese 10% de aranceles, sobre todo porque ya El Salvador y a Guatemala, que son competidores nuestros dentro del DERECAFTA, por el mercado americano, pues le eximieron de ese 10%. Ahora que tú hablas del DERECAFTA, que fue cuando Hipólito, me contaron personas que participaron en las negociaciones que República Dominicana asistió a las discusiones del DERECAFTA con unas hojitas de papel, con 3 datos. Vamos a hablar del arroz. Rice. El rice. Y entonces, bueno, está bien, ¿qué es lo que ellos quieren? Eso eran los dominicanos. Que fuimos nada preparados para discutir. Y ahora cuando llega el problema del arroz, ahora, los aranceles, el arroz, entonces, no, porque tenemos que pedirle a Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, no tengo que concederle nada porque eso se aprobó hace 800 años, desde cuando estaba el otro gobierno. ¿Por qué nosotros tenemos esa capacidad para la improvisación, para no darnos cuenta de lo que estamos haciendo? En todo yo estoy hablando de este gobierno, todo es como una cosa del dominicano, no darse cuenta, no profundizar. Eso me dijo una persona que fue a las negociaciones, dice, Estados Unidos cuando se habló del arroz llevó, qué sé yo, cuánto todo. Estudio hecho. Entonces ustedes exportaban tanto de arroz y producían tanto, ustedes importaban tanto, tenían los datos de nosotros y nosotros no teníamos nada. ¿Por qué? Yo no tengo la interioridad de cómo se negoció, sí, pero creo que ahí hubo algunas asimetrías, que como le llamamos en economía. Asimetría es que hay una parte que está muy bien informada, tiene buena preparación en la negociación, y otra parte, que en este caso fuimos nosotros, no estábamos tan preparados. Nada. Yo lo que creo es que hubo presión para nosotros entrar al DERECAFTA porque Centroamérica era competidor en zona franca nuestro. Sí. Entonces, si Centroamérica entraba al DERECAFTA y nosotros no, pues íbamos a tener una pérdida de competitividad inmediata, con respecto a el acceso al mercado americano, que es el principal del mundo y muy importante para los países que estamos en esta zona del mundo. Entonces, esa fue lo apremiante de esa negociación. Pienso que el país debió estudiar un poquito mejor aquellos artículos o productos que eran de la rectificación técnica, incluyendo el tema del arroz. Y tratar de dejarlo fuera protegido durante más tiempo. Yo creo que una posible solución hubiese sido ampliar la cuota de importación, es decir, bueno, tantos quintales vienen al año desde Estados Unidos o cualquier país de Centroamérica, pueden entrar a República Dominicana con arancel 0%, pero dado que es un producto eminente para la producción dominicana, que es un tema de seguridad alimentaria, pues entonces nosotros le vamos a poner todo lo que venga después de esa cuota, 99% de arancel, o el arancel que sea. Sí. Porque hay que decir la realidad. Nosotros tenemos 2 desventajas con Estados Unidos en la producción de arroz. Primero, ellos tienen los tamaños de las parcelas de las fincas son mucho más grandes. Entonces, cuando tú tienes una finca tan grande, los costos para tú producir bajan. Y tecnificados. Están muy tecnificados, que eso te lo da la escala a la que tú produces, lo que tan grandes son los predios. Exacto. Y lo otro es que Estados Unidos tiene unos subsidios que nosotros lamentablemente no podemos otorgar aquí. Exacto. Ahora que tú hablas de eso, del subsidio, hay un subsidio de los PL 480, de 800 años atrás, los PL 480, Public Law 480, que nos obligaron a todos estos países a comprar el excedente que Estados Unidos tenía. Se lo hicieron a Balaguer, nosotros teníamos el maní, el manicero, el aceite. Nos metieron la soya y dijeron, no, tiene que comprar, fue cuando Balaguer, tiene que comprar soya, nosotros tiene el PL 480 que te vamos a dar un préstamo blando, pero tú no compras todo el excedente que tenemos, y se lo hicieron a Colombia, a nosotros y a todos los países. Nos metieron los PL 480 y nos perjudicaron las producciones nacionales.
que para mí, yo hice una vez una ponencia, decía que Colombia, al pasarle eso, se agarró de la coca y de ahí la cocaína. ¿Ok? Es una tesis muy interesante. Es una tesis, ¿verdad? Muy Esa es mi tesis, que con los PL 480, Colombia, que fue papa y esto y lo... se cayó. ¿Qué es lo que esa gente consume? Bueno, se meten una vaina ahí, eso es lo que ellos quieren. Tira la coca para allá y la transformaron en cocaína. Esa es mi tesis. Entonces nosotros, el manicero, un aceite excelente, y sigue siendo muy bueno, pero es de soya. Porque nos obligaron a comprarle la soya y a nosotros desbaratar nuestra producción manicera. O sea, tiene eso que ver con lo que nos ha sucedido en América Latina. Todo esto, bueno, yo no siento gobiernos tan malos. Yo creo que América Latina ha tenido, uno lo compara, y siempre lo digo así, uno tiene que compararse con el sudeste asiático. Ah, bueno. Taiwán, Corea del Sur. Pero Sur. está mejor que nosotros. Taiwán, Corea del Sur, claro que sí. Es Hong Kong, Japón, ahora viene Vietnam. Exacto. Viene China. Y diferencias así que han sucedido, obviamente eso es un tema, pero esos países hicieron reformas educativas profundas y extensas muy temprano, cuando estaban en el proceso de iniciar el despegue, como se llama, al desarrollo. Sí. Entonces ellos fortalecieron bastante las capacidades de su mano de obra. Y eso atrajo muchas empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que fueron a producir bienes industriales allá. Porque tenían mano de obra barata. Mano de obra barata, pero también formada. O sea que eran personas muy productivas para el salario que le estaban pagando. Eso es importante. Entonces, ¿cómo se da el desarrollo de esos países? Que se dio diferente en Europa y se dio diferente en Estados Unidos. Cuando esas empresas vienen con esa tecnología, esa manera de producir bienes de manera más eficiente, hay empresas locales que comienzan a venderle a ellos. Empleados de esas empresas extranjeras que estaban en Taiwán, que estaban en Vietnam, que comienzan a poner sus propias empresas y darle servicio. Entonces ellos tienen el know-how, tienen la forma de producir, y eso va derramando toda la economía de esos países. Y se va generando un círculo virtuoso. Obviamente hay condiciones que son diferentes con nosotros. Por ejemplo, en muchos de estos países las tasas de ahorro de los hogares eran muy altas. Aquí en América Latina no son altas. Allá hubo gobiernos, por ejemplo, en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, que fueron duros, pero también que duraron mucho tiempo. Aquí, por los temas de los conflictos sociales, los gobiernos rotan mucho. Por ejemplo, República Dominicana es un caso excepcional, donde los presidentes acaban sus mandatos y pueden reelegirse y acaban sus mandatos. Cuando eso no pasa. Que ya Bolivia que claro, hace 3 meses está ya en un problema, el presidente con el vicepresidente. Por un lado y el presidente por otro, y el vicepresidente diciéndole, ese es un ladrón al que acaban de elegirlo a los dos. Hace menos de 2 meses. Oh, pero Dios mío. Entonces, todo eso genera inestabilidad, evita que empresas con producción industrial de alto nivel vengan a estos países. Y una vez que ya ellos se meten en lo que son manufacturas ligeras es plástico, ropa, mesitas, chancletas, ese tipo de cosas. Cachucha, la que tiene Tronaga, esa es una cachucha en China. Es como una escalera, que usted sube ese peldaño, tiene las capacidades ya creadas en su mano, en su fuerza de trabajo, la mano de obra, y puede seguir produciendo bienes más complejos. Se pone a hacer estufas, licuadoras, que son bienes electrodomésticos sencillos. Luego se pone a hacer televisores, vehículos, y ya está produciendo bienes como laptops, semiconductores, armas. Entonces, vehículos. Claro, y eso es lo que le genera riqueza a los países. Una última pregunta, porque nos están haciendo señas. ¿Qué fue aquello de los tigres de Asia? Esos son. Esos son. Los 4 tigres, sí, son Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Japón tuvo un proceso de desarrollo previo, que venía más avanzado incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego vienen los tigritos, los cachorros, los dragoncitos. Esos son los tigres del Asia. Esos 4 que yo mencioné más Japón, sí, lo siguen siendo. Y ahora eso es interesante. Y ahora viene, por ejemplo, Vietnam, que hizo una reforma educativa en los 90 y le ha dado muchos resultados. Vietnam ahora es una... Pero es capitalista Vietnam, sí, con toda la guerra. Claro, es un país capitalista. Y lo dirige el Partido Comunista de Vietnam. Es un partido único que dirige, claro. Igual que China. Y finalmente, es que esta cosa a mí me apasiona mucho. ¿El modelo neoliberal sigue funcionando? Ya es la última pregunta, no me corten. ¿Sigue funcionando o el neoliberalismo? Trump ha planteado
la reindustrialización de Estados Unidos. Eso es una negación al modelo neoliberal. Yo creo que correctamente Trump está devolviéndose de ese modelo. Ese esquema donde se movía la producción a otros países, Sí. dejando tu fuerza de trabajo sin los trabajos tradicionales tuyos como país. Tú que tuviste, Estados Unidos en ese caso, fue el líder, o ha sido el líder de los últimos quizá 80 años después de la Segunda Guerra señor. Mundial. Yo creo que fue errado. Errado, y Trump ahora está tratando de volverse de ahí. Es difícil que en 4 años se logre eso. Eso es así. Pero creo que tiene sentido hacerlo desde el punto de vista de Estados Unidos, porque la producción de bienes industriales, que Sí. es lo que él está defendiendo, es el bastión de la supremacía económica de una nación. Y la tecnología, ¿por qué Estados Unidos logra mantenerse con la tecnología en alto? Más que todo el mundo. Estados con todo Unidos esto. ¿Por qué? tiene la virtud, que contrario a Europa, que toda la migración que atrae es migración altamente productiva. Incluyendo la hindú. India, la de China, y todos todo. esos países de Asia que van allá son altamente productivos, son gente muy brillante. Ay, sí. Y ellos los incorporan a la producción de bienes. Igual lo hicieron con los europeos. Muchísimos europeos fueron a Estados Unidos a producir cosas Es así. y a crear, a patentizar. Es Entonces, así. ese tipo de dinámica de conocimiento, de generación de conocimiento, le permite a Estados Unidos esa supremacía en los bienes de tecnología de punta, De punta. que China no lo ha podido alcanzar. No. Europa, por otro lado, tiene una migración un poco productiva y por eso no va a poder competir con Estados Unidos y China, que son las dos potencias que yo creo que van a tener la hegemonía mundial en los próximos Y 50 por eso el años. desprecio de Trump, esa civilización va a desaparecer a Europa. Yo creo que Un Europa desprecio. debe verse como Sí. un aliado de Estados Unidos, Sí, pero pero bueno, hay un tema ahí de liderazgo que quieren hacer cosas, acercarse más a China, no a Estados Unidos, que yo creo que a ellos mismos no les conviene. Creo que les conviene la alianza con Estados Unidos, con Japón, con Canadá. Richard Medina, muchas gracias por Gracias. todo ese panorama, me encanta. Además, no solamente el dominio que tú tienes de nuestro, sino de esa visión global. Que el dominicano, a mí me dijo una vez un miembro de la embajada norteamericana, que quiero mucho, Jeremy Knight, que era el vocero de la embajada, me dijo, Consuelo, pero ¿y por qué los dominicanos no se ocupan tanto de la política exterior? Como que nada más estábamos muy centrados aquí en lo que nos pasa. Y eso es cierto. Por eso yo insisto mucho en tener esos planteamientos sobre política exterior. Richard, muchísimas gracias. Happy gracias. New Year. Gracias. Nos veremos de nuevo. Feliz año. Ahora, a todos ustedes, gracias. Plaza Lama, como siempre. Por supuesto, Café Santo Domingo, el grupo Rica. Y Propiel, para tu piel, Propiel, jabón y crema. En supermercados y también en las farmacias, Propiel. Nos vemos mañana, si Dios quiere.